Con fe en Dios pasa la prueba. Con fe en Dios, hermanos, no todo vas a seguir, pero con fe en Dios vamos a pasar la prueba. Hoy le voy a preguntar cuántos de nosotros estamos pasando por alguna prueba, sea de salud, financiera, familiar, matrimonial, de todo. La mayoría de nosotros pasamos por pruebas. Y quiero que me acompañen a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, y ahí vamos a tener la lectura en esta mañana. De ahí vamos a continuar. Oh, hermanos, es maravilloso lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer. Y nos ponemos de pie para dar reverencia a Dios y a su palabra en esta mañana. Estamos ahí, vamos a avanzar con el tiempo porque el tiempo pasa rápido. Yo voy a leer el 2, ustedes el 3 y todos nos unimos en el 4. Santiago 1, dije 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ustedes el 3. Mas tenga la paciencia todo su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Está bien claro, a veces solamente Dios quiere que prestemos atención. Está bien claro lo que dice, y yo me estoy maravillando con lo que Dios está haciendo con su palabra en estos tiempos. Padre amado, gracias por la fe, gracias también por las pruebas, que aunque no nos gustan, son necesarias para que usted pueda madurar nuestra fe, para que nosotros podamos crecer en fe, para que nosotros podamos desarrollar la fe que nos ha dado ya. Gracias por las pruebas. No es fácil decirlo. Yo sé que muchos aquí están pasando por pruebas, muchos levantaron sus manos, yo me incluyo con ellos, pero gracias le damos, mi Dios, por permitirnos y pasar por la prueba, pero no estamos solos. Usted está con nosotros, es por nosotros, va delante y detrás y está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, a todo momento y en todo instante. Gracias le damos, mi Dios, por obrar en gran manera, que su Espíritu Santo obre y traiga convicción a cada corazón, pueda quitar todo también lo que no le agrada. Se lo ruego, se lo pido, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Leí algo también que me llamó la atención, y es algo que es basado en la Biblia, y yo les compartía ya a los hermanos porque después de que tuvimos la evangelización, tuvimos un caldito de uva, hermanos, ese caldo me duró todo el día, gracias al Señor. Él es bueno, hermanos, Dios es bueno siempre. Y yo le compartí allí mientras estamos hablando que es de bendición saber que Dios está con nosotros. Eso es algo reconfortante para nosotros. Pero aun cuando nosotros no lo sintamos, Dios también está con nosotros. Y así dice la declaración: cuando estoy pasando por pruebas y no siento a Dios, Él está conmigo. Cuando estoy atravesando por problemas, situaciones en mi vida, cualquier tipo de situaciones, problemas, Dios está conmigo. Dios está conmigo aun cuando no siento que Él está conmigo. Eso es algo grande, hermanos. Y la palabra de Dios lo dice, que Él prometió estar con nosotros algunas veces, solamente cuando todo marcha bien, solamente cuando todo va bien, solamente cuando va todo viento a popa, como dicen. Todo el tiempo Dios ha prometido en su palabra que Él está con nosotros. Y más cuando estamos pasando con las pruebas, aunque no lo sienta, porque no lo vamos a sentir la presencia de Dios. Hay veces por la prueba que es tan dura, y dice la palabra de Dios que a veces no solamente viene una prueba, vienen diversas. Hay veces, hermanos, que estamos aquí en este día y tú y yo estamos atravesando no por una, no por dos, no por tres, por 4 o 5, sino por más de 5 pruebas a la misma vez. Y Dios dice: tengan por sumo gozo que cuando os hallen pasando por pruebas, y vamos a ver esto, ¿qué significa? ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué es necesaria que pasemos las pruebas? Porque Dios ha diseñado, escuche esto, hermanos, probar nuestra fe.
probar nuestra humildad para que los problemas, las aflicciones, que no desperdiciemos ni un problema que ha pasado en nuestra vida. Y yo me puse a meditar y a ver si me pueden traer otro micrófono de allá, porque no puedo estar solamente aquí en un lugar, porque tiene batería, pero se le fue la señal. Es necesario pasar por las pruebas y que no desperdiciemos. Gracias, hermano Miki. No desperdiciemos ninguna de ellas. ¿Sí? Ahora ya. No desperdiciemos ni una de las pruebas que atravesamos, ni una, porque Dios tiene propósito. Y yo me hice la pregunta: ¿cuántas pruebas un ser humano puede pasar en el resto de toda su vida? Cantidad, hermanos, cantidad de pruebas, muchas pruebas vamos a pasar, pero esas nos van a hacer fuertes. La prueba que estabas doliendo, que estabas llorando en una ocasión, nos va a ayudar para ser de bendición a alguien más que va a pasar por la misma prueba que tú ya has pasado o por la que estás pasando. Así es de que a Dios no se le pasa nada. Las pruebas debemos entender, creyente, que Dios las ha diseñado con propósito. La próxima vez que hablemos que estamos pasando por una prueba, vamos a recordar que la prueba que Dios permite en nuestra vida es con un diseño que Dios ha provisto, que Dios quiere que nosotros aprendamos, que cada prueba Dios la ha diseñado, y yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Romanos 8:28. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 8:28. Dice que vayan conmigo para no parafrasearlo. No les quiero quitar de su boca y decir algo que no, y cambiar lo que no dice. Vayan allí conmigo. Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas, no dice algunas pruebas, dice todas las cosas les ayudan a bien. Ok, ahora sí, ya está. Todas las cosas, dice, nos ayudan a bien. A Dios no se le pasó, hermanos, gracias, hermano. A Dios no se le pasó ni a nada. Dice que todas las cosas nos ayudan para el bien. A esto es, no a todos, tampoco. Ahí dice, wow, qué bendición. No a todos. Esto es, explica, a los que conforme a su propósito son llamados. Que los hijos de Dios hemos sido llamados con un propósito. Cada uno de nosotros, y así también las pruebas Dios las ha diseñado para que nosotros no desperdiciemos ni una, la más mínima, para que Dios obre ahí. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué Dios, siendo un Dios tan amoroso, un Dios tan bueno, tan bondadoso, permite pasar por cosas así, por cosas difíciles, por cosas malas? Porque Dios las diseña, las usa para nuestro beneficio. Son para nuestro beneficio, son para que nosotros crezcamos, son para que nosotros vayamos creyendo más en Él, en prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Vamos a seguir creyendo y creciendo en Él, aunque nos incomodan. Las pruebas son buenas. Yo decía el otro día, se prueba a los atletas para qué habilidad tienen o cuánta habilidad, no solamente la habilidad, pero cuánta resistencia ellos tienen, y se prueban, y se prueba la resistencia de cada atleta. Ahora sí, para que yo me pueda mover mejor. Ahora sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí tenemos trabajando a la técnica ahí atrás. Muy bien. Está muy atenta. Gracias. Y se prueba, hermano. Se prueba para ver qué resistencia, hasta qué resistencia va a ir. No se va a dar por vencido. Mayormente cuando está en una carrera de obstáculos, él va a seguir corriendo y le va a pasar la antorcha al otro que sigue en la carrera de relevos, y va a seguir corriendo, y el otro va a seguir, y hay una resistencia que Dios va, pero es necesaria. ¿Qué se tomó para que ese atleta fuera resistente? Se tomó sacrificio, se tomó ejercicio, se tomó que él practicara y todos los obstáculos vinieran.
¿Sabía, hermanos, que cuando uno va a correr, para que tú vayas a correr en la prueba, los atletas se ponen unas pesas aquí en los pies? Unas pesas. Para el día de la carrera se las quitan, y en ese día ellos están tan livianos que pueden correr rápidamente porque ya se acostumbraron a esa prueba y pasaron esa prueba, y entonces ya lo demás es historia, es como una gacela, y así van. El oro, hermanos, tú tienes, ¿alguien tiene aquí oro? ¿Trae oro? Ya todos están viendo. El oro se prueba. El oro tiene que ser probado para que salga toda la impureza, y es probado por fuego, y va a tener que ser pasado por fuego. Más de 1200 grados es calentado el horno, y tiene que pasar, y al final sales todo el oro puro porque ha pasado por la prueba. El cristiano, Dios nos ha llamado, hermanos, que desde que recibimos a Cristo comenzamos aquí, y aquí en el medio vamos a pasar por diferentes pruebas. Ponte a meditar ahora cuántas pruebas has pasado en tu vida sin distraerte tanto. ¿Cuántas pruebas te dejaron cuando te abandonó tus padres, te crió tu abuela, mataron a tus padres cuando eras un niño? Diferentes pruebas hemos pasado. Hay aquí huérfanos, no levanten su mano, pero hay aquí viudos, viudas, y cantidad de pruebas que hemos atravesado. Que la madre suya se pasó a la eternidad cuando le dio a luz, y tantas pruebas que hemos atravesado. Pero en cada una de ellas, aunque nosotros no conocíamos de Cristo, Dios estaba ahí ya obrando en nuestras vidas. Y gloria al Señor, porque mire, hermanos, es necesario las pruebas. Dice la palabra de Dios en Hechos 14, 20 al 22. Dice: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y el 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía. Y el 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles ¿a qué? A que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, le llama allí, entremos en el reino de Dios. Hermanos, ser un discípulo de Cristo, ser un hijo de Dios, no nos garantiza que vamos a parar de sufrir como esas iglesias, como yo he predicado antes. Vamos a sufrir. El cristianismo, vamos a sufrir. A eso Dios nos ha llamado, a pasar por diferentes pruebas en la vida. Pero nos garantiza que Él está con nosotros, porque Él quiere producir algo en nuestras vidas. Regresando también a Santiago, mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo yo puedo tener gozo en la prueba? Es una condición, hermano, no superficial. Esta es una condición del corazón, que no importa qué esté atravesando, que no importa qué dolor, qué enfermedad, qué sufrimiento esté atravesando, Dios, a través de su Espíritu Santo, me da consuelo, me da confort que yo necesito, y consuela mi corazón tanto que a pesar de que estoy llorando, hay contentamiento, hay aceptación, no me puedo estar riendo. No, el gozo no es ese. El gozo es una condición que estoy seguro que a pesar de lo que esté atravesando, mi corazón está firme y sigo confiando que Dios es grande y que Dios tiene el control de mi vida y de todo lo que estoy atravesando hoy, mañana y por siempre. Y Él dice: tened por sumo gozo, sabiendo que, el versículo 3, teniendo claro que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice ahí, hermanos?
produce paciencia. Una de las cosas que Dios quiere producir en nosotros es paciencia. Y no somos pacientes. Levanten su mano los que no son pacientes. Levanten su mano los que son pacientes. Yo, hermanos, creo que no soy tan paciente, especialmente cuando ando en una diligencia y llego y hay una línea, una fila enorme de 20 personas. Digo, ¿hasta qué horas voy a salir de aquí? ¿Hasta qué horas me va a ver el médico? No, por naturaleza no somos pacientes, somos muy impacientes. Entonces Dios permite ahora las pruebas para que yo aprenda a ser paciente. Esperar en Dios y no en mi tiempo, y no cuando yo quiero, no cuando yo demando. Dios permite las pruebas para que yo y tú vengamos a ser pacientes. Esperar en Dios, esperar en el momento. Y yo he esperado y mira, hay ejemplos que tú has esperado por cantidad de peticiones que tienes en tu corazón, pero Dios dice, no es el tiempo, no es la hora, ten paciencia. Siéntate ahí en la silla que necesitas estar sentado ahora, de ser paciente. Y a nadie le gusta estar sentado ahí, esperando y esperando y esperando y seguir esperando. Y uno de ellos, hermanos, me llama la atención el ejemplo cuando Dios le llamó a Abraham que fuera y tomara a su hijo Isaac y lo llevara a ofrecer en sacrificio. Abraham obedeció y tuvo fe en Dios y fue paciente en Dios y lo llevó. Pero también nos habla de otro hombre en la Biblia que es muy conocido, que ustedes lo conocen, que se llama Noé. Este hombre fue más paciente que Abraham. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le mandó que hiciera un arca, y conocemos la historia, y que predicara, y que siguiera proclamando el evangelio, y que siguiera proclamando la palabra de Dios, que iba a venir un diluvio. Y comenzó él. Y hermanos, la fe de Noé fue tremenda, porque no solamente eso, él fue paciente. ¿Cuánto esperó? 120 años para que se cumpliese la palabra que Dios le había dicho, que iba a venir un diluvio, y él no esperó 10 años. A veces nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo voy a esperar por esta petición que está delante tuya? ¿Hasta cuándo voy a pasar con esto? ¿Hasta cuándo mis hijos van a entender que necesitan el camino del Señor? Y estar, ¿hasta cuándo, Señor? He esperado 10 años, yo he esperado 12 años, yo he esperado 13, 15, 20 años. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a esperar? Entonces, ten paciencia. La fe produce paciencia. La fe nos ayuda a nosotros a ser pacientes, y es el proceso que Dios está haciendo en la vida de cada creyente. Moisés fue paciente, él hizo lo que no debía de hacer y Dios lo envió al desierto a esperar, no 4 meses, no 4 semanas, no 4 años, 40 años en el desierto. Puede ser que sea el desierto que estás atravesando en este día, pero Dios está ahí, Dios está obrando, nos está enseñando a ser pacientes, a ser pacientes. Wow, esto es algo grande, hermanos. Cuando dice tened por sumo gozo, que no se pase también esto, es que nos sintamos privilegiados, aunque no nos guste, que tengamos en gran estima que somos hijos de Dios y que tiene un propósito, y que Dios permite que vengan esas pruebas, pero que nos sintamos regocijados, porque a pesar de la prueba, el gozo más grande, hermanos, es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos algo precioso para Dios, y que Él está en control de nuestras vidas. Lo único que tenemos que saber, aunque no entendamos por qué estamos atravesando por la prueba, no, Dios no nos pide que entendamos la prueba. ¿Cuántos de nosotros entendemos una prueba cuando estamos atravesando por una prueba? Levante su mano. Nadie de nosotros. Es raro que entendamos la prueba. Pero
Hermanos, la fe en Dios, escuche bien esto, la fe en Dios no cuestiona. La fe en Dios no cuestiona a Dios. Señor, pero ¿por qué estás permitiendo que yo atraviese eso? La fe en Dios obedece. Abraham obedeció, Moisés obedeció, Noé obedeció. ¿Cómo sé si yo en verdad tengo una fe sincera al Señor? Es cuando no importa, aunque yo no entiende el dolor, aunque esté pasando por lágrimas en mi vida, aunque esté sufriendo, sigo confiando en el Señor, que Él tiene control de mi vida. Mira lo que dice 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Este es un texto, hermanos, favorito mío, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué quiere decir Dios, hermanos? Que Dios va a honrar, y aquí está, hermanos. No quiero ¿cómo se dice? Sacar el aire de su globo, de su balón. No quiero sacar el aire. Sí se dice así, ¿me entienden? ¿Me entienden? Pero Dios no va a escuchar, escuche bien esto, mi oración, mi petición, ni va a orar en mi vida, en mi familia, mientras yo digo que tengo fe, pero no le honro. ¿A quién creen que va Dios a contestar su petición aunque le diga que espere? Aquel que está honrando a Dios, al que no está honrando a Dios. Al que está honrando a Dios. Señora, aunque no entiendo, Señor, aunque estoy atravesando por esto, aunque soy un mar de lágrimas, Señor, aunque nadie me entiende, Señor, pero yo te voy a honrar. Yo te voy a seguir. Yo voy a caminar por fe. Voy a seguir por fe. ¿Qué más produce la fe, hermanos? La fe produce determinación. Determinación. Hermanos, la fe va a producir en nosotros determinarnos que no importa lo que esté atravesando, yo voy a seguir caminando. Y tengo otro ejemplo que Dios nos da en su palabra que me maravilla también, de Josué. Josué era un hombre valiente y esforzado, que Dios le dio la fuerza para que se esforzase. Y llegaron a un punto en su vida que se encontraron con Jericó. Es una ciudad amurallada que ningún ejército podía conquistar a Jericó. Y él llegó, un general, Josué, diciendo: yo tengo una táctica para hacer, ya tengo la táctica. Habló con los soldados, los más valientes, los más fuertes: vamos a hacer esta táctica, sí, vamos a ir para poder penetrar a Jericó. Nadie podía penetrar a Jericó. Vamos a hacerlo de esta manera. Dios le dice: no, Josué, no va a ser en tus fuerzas. Van a marchar. Está en Josué 6, capítulo 6. Y por causa del tiempo no vamos a leer Josué 6. Y ahí le dice: vas a marchar por 6 días, van a marchar una vez, pero en silencio, nadie hablando. Ahí yo soy muy imaginario, dije: ahí la mayoría eran hombres, porque las mujeres no hubieran podido pasar esa prueba. ¿Por qué, hermanos? Porque a las mujeres gusta hablar y hablar y hablar. No, yo sé que no les gustó a las hermanas, pero eran hombres. Y imagínate, 6 días sin hablar una palabra mientras iban marchando. 6 días. Y dijeron: no entendemos, ¿cómo que por solamente marchar tenemos el ejército, tenemos todo, tenemos la fuerza, nosotros podemos penetrar esa muralla? Dios le dijo a Josué: no, haz lo que yo te digo. Y ellos se determinaron. Cuando Josué fue y les comunicó a todo su cuartel, a todo el equipo, la táctica elite de todos los soldados del ejército, y le dijeron: no, estás bromeando, Josué. Dios le dijo: no, Dios me ha mandado así y así vamos a hacer. Hay veces que no entendemos. Hay veces que nosotros queremos, si Josué hubiera intentado por sus propias fuerzas, no hubiera visto lo que Dios hizo en Jericó. Pero Josué obedeció. Josué se determinó a obedecer a Dios, que aunque no entendía,
Y cuando dieron ahí la vuelta, ahora sí vayan conmigo, ahora sí, hermano, porque los veo como, ¿dónde dice eso en la Biblia? Lo dice Josué, capítulo 6. Mira lo que dice el versículo versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 15, porque no tengo todo el tiempo para ir. Dice, al séptimo día le dijo que el 7 día se iban a levantar, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, los otros era una vez. Y será la ciudad anatema a Jehová todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Qué bendición nuestro Dios, hermanos. Protegió a Rahab. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Les dio Dios las indicaciones, les dio todo. Dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, dice el versículo 20, el pueblo, que dice, hermanos, gritó. Ahí dijo, en ese entonces, en esta hora, ahora sí todo el pueblo ya tuvieron silencio. Ahora sí griten con todas sus fuerzas. Y tocaron los sacerdotes, tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe que ellos tuvieron determinó que ellos siguieran las indicaciones que Dios les estaba mandando. ¿Y qué hace, hermanos? La determinación en nuestras vidas nos ayuda a obedecer a Dios. Él obrará en mi circunstancia. Él dijo, yo me voy a determinar que Dios va a obrar y yo voy a ver la mano poderosa de Dios. Imagínate estar ahí a primera fila en esa escena, en ese día, que ver que solamente cuando ellos gritaron, toda la gente gritó y en gran vocerío. No fue el grito de nadie, no fueron las bocinas, fue el poder de Dios que hizo la obra ahí, porque Él determinó que iba a seguir, que iba a caminar por fe. Los días no se veían tan buenos, pero seguía caminando en fe. Oh, hermanos, qué bendición que cuando nosotros caminamos en fe, Dios va a obrar. No importa el proceso que estemos atravesando, no importa la prueba, no importa el problema, no importa la enfermedad. El día séptimo viene y hay victoria. El día séptimo viene y hay victoria. Yo voy a pedir, hermano Antonio, si puede pasar para acá. El día viene y va a haber victoria. ¿Qué Dios le pidió a Abraham? Que fuera y ofreciera a su hijo. ¿Qué Dios le pidió a Noé? Que hiciera un arca, y por fe la hizo. ¿Qué Dios le pidió a Josué? Que fuera solamente y caminara por fe, que Dios lo iba a hacer. En base, hermanos, al mensaje que hemos visto, es que Dios solamente pide algo de nosotros. Pide fe. Fe, y el hermano me va a hacer el favor de ayudarme a predicar en esta hora. Venga, hermano. Fe. Puso una, si lo puedo poner en su pierna allí, derecha, y ahí es la otra. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que caminemos un pie mientras yo estaba diciendo, wow, eso es lo que Dios quiere. Que pongamos acción. Básicamente, hermano, si tú te perdiste todo el mensaje, eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. No solamente la fe. La fe que hace, hermano. Camine de allí para acá y para acá, donde quiera, y suba las escaleras y venga sin que se le caiga la fe. Eso es lo que Dios quiere. Dios, hermanos, está pidiendo que cada uno de nosotros tengamos fe, y hay que cuidarla. Hay que permanecer en la fe y caminar por fe, aunque no sepamos, aunque subamos
Vamos a caminar por fe a donde quiera que vayamos. Sí, va a subir, va a haber tiempos en nuestra vida que tenemos que subir y atravesar no es fácil, pero la fe nos lleva. La fe, y no fe, hermanos, natural, no fe en fe, porque hay gente que está aquí en esta mañana, que me está escuchando, que tienen fe en fe. No sé si me hago entender. O sea, tienen fe en la fe, y qué bendición. Pero Dios no nos dice que tengamos fe en la fe, que tengamos fe en Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar a pasar por cualquier situación. ¿Qué vieron ellos, hermanos? Lo último que la fe produce en cada uno de nosotros: victoria. Victoria. La fe, hermanos, va a traer victoria a nuestras vidas. Solamente ten fe. Solamente ten fe que Dios va a obrar en la circunstancia que estés atravesando, y Dios va a hacer. Dios va a obrar en tus hijos. Dios va a obrar en tu enfermedad. Dios va a obrar en tu situación. Dios va a obrar en tu vida emocional. Dios va a obrar en la situación. Si caminas por fe, si tienes fe en Dios. Durante todo el peregrinaje que vamos a estar aquí, Dios requiere que tengamos fe, porque dice la palabra de Dios: mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Todo aquel que ha recibido la justificación a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y Dios demanda que el justificado camine por fe. Por fe. No por vista, sino por fe. Hoy Dios va a hacer grandes cosas. Mira lo que Dios dice en su palabra. Todavía ahí en 1 Samuel, si no, solamente anótalo y ve, dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios, hermanos, se está regocijando en esta mañana, en tu vida y en mi vida. Si nosotros, a pesar del dolor que sientes, que Él no entiende, sigues caminando por fe. Dios se está regocijando con nosotros, que a pesar de las lágrimas que hemos derramado, a pesar de lo que hemos atravesado y estamos atravesando, Dios se está regocijando, porque seguimos caminando por fe. Pero Dios no se regocija, dice su palabra, si nosotros nos quedamos quietos, sin caminar, como se quedó ahí ahora el hermano. Dios no se regocija para nada, ni va a contestar nuestras peticiones, porque Él quiere, dice, sí, mientras yo estoy obrando, tú sigue caminando por fe. Mientras tú sigas caminando por fe, yo voy a darte la gracia, la fortaleza, yo te voy a sostener, yo voy a hacer todo lo que es necesario para llevarte y pasar por esa prueba que estás atravesando. Pero tienes que seguir confiando en mí, que yo soy, que yo estoy, que aunque no me sientas, yo estoy contigo. Yo voy a estar contigo todos los días, pero sigue por fe. Esa es hermanos, eso es lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a hacer, a vivir por fe. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gracias, hermano. Gracias por la ilustración, por ayudarme. Oh, Dios requiere